Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con las ponencias. Ahora le toca a don José Antonio Alcobendas Martínez, que es arquitecto del futuro. Bueno, perdón, su ponencia es arquitecto del futuro. No, es también arquitecto del futuro, pero la ponencia es arquitecto del futuro. Don José Antonio es ingeniero en edificación, máster en gestión de edificación, máster en innovación tecnológica de la edificación y doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Acumula una trayectoria profesional de más de 20 años como jefe del grupo Ferrovial Agromán y en el grupo ACS. Desde 2012 dirige eEnergy, consultora energética de base tecnológica que asesora, entre otros, al Consejo General y a más del 75% de los colegios territoriales. Pues sin más, los dejo con él, que es el que va a hablar del futuro. Bueno, gracias, Juan. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Juan, me hubiese gustado que obviaras el tema de los máster, por razones obvias. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría dar las gracias a la Junta de Gobierno del colegio, que nuevamente me invitan a participar en el encuentro de administradores de fincas de Canarias. La primera fue en Hierro. Pero bueno, parece que lo habéis tenido bastante y me volvéis a invitar, o sea que agradecido todo. Cuando me propuse hacer la ponencia, realmente condensar todo lo que nos viene en materia de arquitectura, ingeniería, construcción es realmente difícil. Entonces, yo ahora mismo me conformaría, cuando termináramos la ponencia, tuvierais una perspectiva acerca de lo que nos viene. Para ello, yo creo que es bueno también tener puntos de referencia. Vamos a ver primero los antecedentes, en qué punto en la historia nos encontramos a nivel tecnológico. He tratado de alguna forma de agrupar todos los avances tecnológicos en cuatro grandes grupos. Veremos cuál es la aplicación ya más pragmática en comunidades de propietarios, en los diferentes sectores más relevantes que os toca acometer y, por último, pues tendremos unas conclusiones. Bueno, si nos fijamos un poco en el avance de la tecnología en la historia, bueno, lo podemos asimilar a un salto de longitud. Lo que hace el saltador es coger velocidad, va cogiendo inercia poco a poco y entonces luego se produce ese salto. Nosotros ahora mismo nos encontraríamos en el punto de la historia donde estamos empezando a saltar. Quiero decir con esto, los antecedentes que hasta ahora tenemos no son referencia porque han sido avances lineales. A partir de ahora los avances van a ser exponenciales. No tenemos ahora mismo capacidad de imaginación para saber todo lo que nos viene. Como podéis ver en el Paleolítico, pues bueno, pues empezamos a tallar las piedras. En el Neolítico empezamos con soluciones híbridas, hacíamos hachas con madera y piedra. Apareció la escritura, un gran avance. En la edad de los metales pues empezó a fundir y ya podíamos hacer otras tipologías de formas. En la Edad Antigua ya conseguimos pues, avanzar y mucho. Prácticamente la construcción hasta ahora se ha basado en la construcción de los romanos y de los griegos. Por ejemplo, el París del siglo XIX pues, no tenía sistemas de alcantarillado. Tú ibas por la calle y tenías que salir con paraguas porque te decían agua va y no era agua realmente. En cambio, en las ciudades que construían los romanos pues, contaban ya de un sistema de alcantarillado. La Edad Media, que como todos sabemos fue una edad un poquito más gris, pues no hubo grandes avances y bueno, de la Edad Moderna podemos hablar como tema relevante la aparición o la invención de la imprenta, que empieza poco a poco de una manera también escalonada a dotar de cultura a toda la población. Y por último ya entramos de lleno en la edad contemporánea, donde bueno, pues ya tenemos mecánica, electricidad y demás. Si hiciéramos un poquito zoom en estos últimos siglos, hay cuatro grandes avances tecnológicos, donde en el siglo XVIII bueno, pues se impone la mecánica, luego aparece la electricidad, ya no se concibe ningún tipo de aparato o dispositivo sin electricidad. Imaginaos por un momento que no tenemos electricidad en casa o electricidad en los dispositivos que manejamos, pues no podríamos, tenemos necesidades ahora mismo que no podríamos cubrir.
La tercera es la aparición de la electrónica y fundamentalmente me fijaría en los ordenadores, una cosa tonta hasta ahora, pero muy rápida, que entonces los cálculos nos permite hacerlos mucho más rápidos. Y por último, en la era en la que nos encontramos ahora, que hablamos de Big Data, inteligencia artificial, robótica, y ya digo, lo que nos queda por que venga. Fijándonos en los dispositivos útiles que normalmente vemos, y bueno, podemos ver que en los años 60, que era un coche, yo el primero que tuve fue un 133, muy parecido al Seat 600, pero bueno, el otro día estaba mirando para coger un coche por renting y bueno, ya conducen solos, ya tú levantas, llega a las curvas y frena, y incluso yo creo que la próxima evolución será seguramente una solución híbrida entre dron y automoción también, donde ya habrá carreteras virtuales en el aire, en el cielo. En los años 70 teníamos los televisores que teníamos. Yo recuerdo, había 2 canales, en blanco y negro, tubo de rayos catódicos y gigante, que me acuerdo que mi padre me decía cuando apagaba el televisor, que quites el puntito, me echaban la bronca cuando tenía que estar encendiendo ya apagando el puntito. Bueno, ahora los televisores, los Smart TV, Smart es sinónimo, ya lo sabéis, de inteligencia, pues es una ventana abierta a Internet, donde ahí tenemos una fuente de entretenimiento pues amplia y muy grande. Los ordenadores, pues ya sabéis lo que ha ido cambiando, nada tienen que ver. Y bueno, pues los dispositivos, que es el sistema de monitorización más grande, que son los smartphones, pues también eran dispositivos antes que únicamente servían para hacer llamadas, y ahora prácticamente, pues no sé, por ejemplo, las tarjetas de crédito tenderán a su desaparición y serán sustituidas por smartphones. Los avances tecnológicos referidos a arquitectura, ingeniería y demás, los he agrupado en cuatro grandes grupos. Primero los BIM, que seguro que os suenan a todos, los Building Information Modeling, donde la primera de las confusiones que nosotros cometemos es asimilar que es un sustitutivo de los programas que utilizábamos los técnicos para generar proyectos, pero no es así. Eso es una parte. Pero además de eso hay vinculación con la construcción, incluso la gestión del propio edificio. Va prácticamente desde que nace un proyecto, desde que es un boceto, hasta que se está gestionando el edificio. Nuevos materiales, os daré pistas por dónde van los avances. Los IoTs, bueno, como ha habido, Diana hizo una ponencia específica de IoTs, pues bueno, lo pasaré un poquito más por encima y a lo mejor me centraré más en la inteligencia artificial. Y por último, las nuevas tecnologías que nos vienen. Como adelantaba, BIM tiene un alcance mayor del que la mayoría de nosotros suponemos. Es diseño, planificación, construcción y explotación en este orden. Hemos pasado en el procedimiento de dibujar líneas a esa visión espacial que teníamos que tener los técnicos también para imaginarnos cómo quedaban los edificios. Pues empezamos con el modelado 3D, pero ahora ya dibujamos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dibujamos un muro, por ejemplo, lo que tiene es información. Tiene información vinculada de transmitencia térmica, capacidad acústica, en cuánto tiempo se tarda en hacer, cuánto cuesta, cuál es el desglose de la unidad. Entonces, si movemos, por ejemplo, un muro o lo acortamos, directamente ya nos afecta a todo, al presupuesto, duración y demás. Los programas BIM vienen en módulos que se van integrando. Hay 3 grandes módulos, que es estructura, instalaciones y acabados. Pero como se adelantaba, no solo hay estructura, instalaciones o acabados, sino también lo vinculamos a CIPE, que es un programa de presupuestos, tiempos con diagramas Gantt. Mientras se construye, podemos ir vinculando también el proyecto con la construcción, de tal manera que estamos midiendo y teniendo la trazabilidad de producción, certificación, costes y demás. Añadimos nuevos elementos que antes pasaban desapercibidos, como el soleamiento, que influye mucho en las fachadas. No es lo mismo, y si alguno vivís en una vivienda unifamiliar, una fachada norte de una fachada sur. Nada tiene que ver. Incluso el tratamiento de fachadas debe ser diferencial. Y por último, cuando ya hemos terminado el edificio, estamos hablando de la gestión energética y de la gestión de ese propio edificio, que también se hace con BIM. Tiene su propio módulo de BIM. Nuevos materiales. Esto es el ciclo de la vida. No estoy hablando del Rey León, si tenéis algún niño pequeño y demás.
Estamos hablando de todo lo que es la vida útil del material, desde la cuna, desde que nace, desde que los traemos como materia prima, hasta que finalmente es reciclado. Eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en esta zona climática, en las Islas Canarias, tenemos que tener muy en cuenta esto. En la fase de proyecto, en la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es buscar materiales autóctonos de la propia zona para evitar transportes, para evitar también sobrecostes y demás. También los materiales irán avanzando, posteriormente lo veremos un poquito más en detalle, en características técnicas, mecánicas, químicas y físicas. Hay una que no eran capaces de controlar los fabricantes, que era la durabilidad. Iban haciendo realmente dispositivos, materiales, cuanto más durables, mejor. Pero claro, se dieron cuenta también que eso no era rentable. Entonces, yo no sé, me imagino que muchos de vosotros conoceréis el término obsolescencia, que ahora os pondré obsolescencia programada, que además han buscado una palabra difícil para que no nos acordemos. Lo que hacen realmente es dotar de cierta vida útil a los materiales para que volvamos a consumir y volvamos a comprar otro material. Aquí tenemos un ejemplo, os voy a poner un vídeo. Esto es una bombilla que está en California, en una estación de bomberos, y bueno, lleva ya 109 años encendida. La tecnología, como podréis suponer, hace más de un siglo, pues no tiene nada que ver con la de ahora. Incluso celebran una vez al año pues una fiesta para la bombilla y demás. Muy americano, efectivamente, Alberto. Pero ahora, bueno, pues ya sabéis que las bombillas, como mucho, pues aguantan 50.000 horas, no más. O sea, incluso han encontrado, lo cuento como anécdota, en impresoras donde hay dispositivos que a los 2 años los funden prácticamente. Y entonces, bueno, tú vas a repararla y lo que te dicen es te es más rentable comprar una nueva que no repararla. O sea, que sepáis que eso existe y es así. Y por último, la sostenibilidad. No me voy a extender mucho porque la sostenibilidad es muy recurrente y también pues tampoco quiero cansaros. Ejemplos. Bueno, como es muy difícil dar a conocer toda la nueva tecnología que os viene encima, bueno, como ejemplos relevantes, mira, os he puesto pinturas solares que tienen una estructura de carbono, tú pintas la fachada y realmente es capaz de producirte electricidad. El grafeno, que alguno de vosotros también lo habréis oído, el grafeno no es ni más ni menos, si tú tienes un lápiz de mina, lo trazas, haces un trazado, lo recoges en un celo y eso es grafeno. Es un semiconductor que va a sustituir al grafeno por excelencia, que era el silicio. ¿Qué características tiene el grafeno? Pesa muy poco y luego tiene unas características mecánicas y físicas muy grandes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, bueno, el grafeno, por ejemplo, va a sustituir a las televisores que tenemos ahora mismo de plasma, de LCD y demás, y entonces, bueno, serán capaces de hacer televisiones que tienen micras prácticamente de espesor. Pero aplicado a la construcción, en unas determinadas dosis, si el grafeno lo mezclamos con el hormigón, conseguimos hormigones 400 veces más de la resistencia que ahora mismo tienen. Si cogemos como referencia el edificio más alto que existe ahora, no sé si los chinos ya habrán hecho alguno, seguramente sí, pero era hasta ahora el Burj Khalifa, que no llega a 900 metros. Imaginaos el hacer un edificio estructuralmente posible de más de 350 kilómetros de altura. O sea, cógete una planta baja, porque si no, lo tienes claro. Materiales autorreparables. Aquí estamos hablando ya de nanotecnología. Lo que estamos hablando es de mezclar, por ejemplo, los hormigones con microorganismos. De tal forma que si el hormigón fisura, algo que veréis muy habitualmente, eso se produce normalmente por los asientos del propio edificio, pues cuando se abren las fisuras, esos microorganismos entran en contacto con el ambiente, con el aire, y entonces crean caliza. Y entonces se autorreparan y desaparecen las fisuras, que sepáis qué es lo que viene. Y por último, materiales reciclados. Los IoTs, como decía, bueno, voy a pasar un poquito por encima, pero para que tengáis un poco también de perspectiva, fijaos que en el 2016 el volumen de negocio que movían los IoTs era de 20.000 millones de dólares. Ahora, en el 2020 se esperan que sean 50.000 millones de dólares, lo que da a entender que es un negocio en auge.
Bueno, lo voy a resumir básicamente, pero ya digo que Diana ha hablado, los IoTs. Bueno, aquí debería aparecer el Nokia de toda la vida, el ladrillo de toda la vida, que lo utilizábamos como autodefensa también. Pero bueno, los teléfonos lo que funcionaban únicamente es para recibir y hacer llamadas, básicamente. Pero eran dispositivos aislados, que no estaban conectados a nada. El smartphone de ahora, el teléfono inteligente, lo tenemos conectado a un montón de fuentes. Os pongo, por ejemplo, hace unos días, como empezaba a llover aquí no, llueve menos, pero en Madrid ya empezaba a llover, estaba pensando yo en comprar un chubasquero para el perro. Bueno, no se me moja, tiene un Golden y entonces, pues rápidamente al día siguiente recibí publicidad de chubasqueros para perros. O sea, hasta ese punto estamos llegando de ser monitorizados. ¿Cómo funcionan los IoTs? El procedimiento es muy sencillo. Primero, capturamos datos, después hacemos un análisis de esos datos y finalmente hacemos el tratamiento de datos donde se toman decisiones. Hasta no hace mucho artesanales, pero ya se está solapando con un nuevo concepto que es la inteligencia artificial. Esos datos van generando índices de referencia y la propia máquina va tomando sus propias decisiones, alimentándose de esos datos. Fijaos que las películas, que algunos de mis compañeros ponentes han hecho referencia también a las películas de ciencia ficción, están aquí. O sea, esos robots que piensan por sí mismos y piensan mejor incluso que los propios humanos, pues nos llegará en los próximos años. ¿Qué aplicación tienen en la edificación? Bueno, tiene diferentes aplicaciones. Si estamos hablando de edificios inteligentes, estamos hablando de un concepto nuevo, ya no solo del edificio en sí aislado, sino de la conexión de edificios, conexión de datos entre ellos. Habéis oído hablar mucho de manera recurrente de Smart Place, Smart Cities. Smart City es ciudad inteligente, conectados todos entre ellos, controles de clima, luces, distribución, electricidad, gas, agua, seguridad, comunicación y networking, mantenimiento, detección, más mantenimiento, control. Bueno, tiene diferentes alertas en el mantenimiento, tiene diferentes aplicaciones. O sea, ya empieza a pensar por sí solo esa gestión energética que se va a ir desarrollando y ampliando en los próximos años. Voy a tratar de acortar porque tengo mucho vídeo y tengo poco tiempo. Entonces, bueno, cuando me salte algún vídeo trataré de resumirlos y condensarlo en la medida de lo posible, porque al final me ha salido un largometraje. Me he centrado tanto, pero bueno. ¿A qué va a sustituir las nuevas tecnologías? Pues a Manolo, al señor que tenía un trabajo artesanal. Todas las unidades recurrentes, todos los trabajos que son unidades recurrentes acabarán sustituidos por la robótica, y las soluciones que ahora se hacen a escala, pequeñitas, pues empezarán a salir soluciones más grandes como las impresoras de 3D que se mencionaron de viviendas unifamiliares, que bueno, ya están en proyectos piloto, pero ya es así, ya es real. O sea, los trabajos artesanales prácticamente, y Manolo pues tiene los días contados. Os voy a poner ejemplos para que veáis el Manolo ya no del futuro, sino del presente. Este es Manolito, que bueno, pues aunque no va haciendo las hileras de mortero, ya lo hay con hileras de mortero. Era un proyecto, un proyecto tipo. Pero bueno, es capaz de construir en cuestión de horas una vivienda unifamiliar y con una precisión mucho mayor que el humano. Entonces, bueno, pues esto está ahí y ya está funcionando. Voy a cortar un poquito. Vamos a ver ahora un ejemplo de la arquitectura modular. La arquitectura modular, en la Europa del Norte, están mucho más avanzados que nosotros. Nosotros seguimos haciendo una construcción más artesanal, pero lo que vamos a ver aquí es el montaje a modo de mecano de un hotel de 15 plantas. ¿Cuánto tiempo creéis que puede tardarse en montar un edificio de 15 plantas, incluso los interiores? 6 meses. ¿Alguno más atrevido? Una semana. Estás más cerca tú. 90 horas. 90 horas.
Son chinos, evidentemente, bueno, son 2 turnos, nosotros haríamos 3, pero podéis ver, el montaje es espectacular. Bueno, realmente no lo hemos puesto un poquito más deprisa porque si no aburriríamos, pero bueno, montajes de pilares, forjados, que ya vienen montados, forjados también metálicos. Sigue corriendo el reloj, 20 horas, 21 horas. Por si alguien no se ha enterado, los chinos están aquí, o sea, los tenemos aquí. No levantan la voz tanto como Trump, pero los tenemos aquí, ¿eh? Y ya podemos ponernos las pilas. 36, 37. ...46 horas. No está mal. No, es estructura mecánica y además no lleva soldadura, ¿eh? No sé si habéis visto que va todo atornillado, es un mecano. Han hecho un despiece y... No, sí se oxida. Luego hay que ignifugar, evidentemente, porque además si no tienen un problema contra el fuego, sí. O llevarán pinturas ignífugas. A ese detalle ya, Rosario, no he entrado. Han ejecutado la envolvente, han empezado desde abajo arriba y luego mientras van ejecutando la envolvente ya van haciendo la distribución interior y las instalaciones de todo el establecimiento hotelero. Resultado, 90 horas, edificio de 15 plantas. Lo tenemos mal los que éramos jefes de obra. O ya podemos coger muchos edificios. Bueno. Eso es una impresora 3D. Eso lo que levanta es aunque ahora mismo los acabados son muy toscos, todavía estamos en proyectos piloto, concretamente en España hay uno de Acciona, realmente. Pero bueno, prácticamente con una impresora 3D, sabéis que las impresoras 3D van a revolucionar el mundo. O sea, tú tienes un accidente, se te cae una oreja, se te corta una oreja, prácticamente con una impresora 3D y con ADN tuyo, que hacen la similar, la simétrica, y ya tienes oreja nueva, pero oreja nueva que te injerta, o sea, el corazón y demás, ya no habrá que esperar a donantes, realmente. Serán impresoras 3D las que nos hagan todo ese tipo de soluciones. Bueno, y por último los drones. Voy a pasarlo porque este ocupa... ¿Cómo voy de tiempo? 5 me quedan. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más ágil porque me dicen que quedan 5 minutos. Pensaba que me quedaba un cuarto de hora. Bueno, comunidades de propietarios. Os voy a decir un poco dónde van a ser los avances más relevantes. En la envolvente, en lo que es el aislamiento de fachadas y ventanas. Bueno, aislamiento de fachadas, cada vez habrá más fachadas diferenciadas. Las fachadas norte normalmente tendrán huecos menores, las fachadas sur, pues seguramente lo que tendrán son terrazas cerradas con cristales. Eso lo hace muy bien, por ejemplo, en el norte, en la zona de Galicia y demás, donde se produce el efecto invernadero, se calienta el aire que hay dentro y entonces está radiando a la dependencia interior. Se irá integrando también cada vez más, lo iréis viendo, también las renovables dentro de la envolvente. Antes veíamos pinturas fotovoltaicas, ahora estamos viendo pues pinturas donde hay teja. Voy a pasar el vídeo siguiente. En las ventanas, realmente los avances mayores van a ser en domótica, va a estar automatizada los edificios, las viviendas, se van a subir y bajar también las persianas en función del soleamiento que haya. O unos tipos de vidrio también que bueno, pues van cambiando la tonalidad en función del sol que hay. Más sol que entra, pues se vuelve más oscuro y entonces pues genera más confort. Aquí podemos ver incluso ya que empezamos a trabajar en realidad virtual. Eso no son pantallas, eso realmente es una ventana. Entonces, bueno, podemos crear ambientes, podemos crear luminosidad y demás en las ventanas. Bueno, eso también está ahí y está a la venta, está comercializado ya. Climatización, bueno, fundamentalmente yo creo que los avances mayores van a ser en monitorización y control. Para quien no lo sepa, que me imagino que ya sois conscientes y conocéis perfectamente la diferencia entre monitorización y control. Monitorización no es ni más ni menos que medición de consumos. Para poder prescribir necesitamos conocer cuáles son los consumos, que para nosotros los técnicos es la usabilidad del edificio.
Entonces, sabiendo la usabilidad del edificio, vemos cómo se comporta. El control va un poquito más allá. Lo que hacemos es pilotar telemáticamente las instalaciones de un edificio, teniendo pues chivatos y demás. Veremos, insisto, cada vez más renovables. Tenía aquí un vídeo, pero os lo cuento deprisa y corriendo, porque era curioso. Somos capaces ya también, sabéis que la energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, bueno, ya se están creando también elementos, también para el cuerpo, donde nosotros también somos capaces de generar energía. Con el movimiento, nuestro corazón, pues tiene dispositivos piezoeléctricos que se mueven y entonces a lo mejor está pues, generando electricidad para una batería de litio, para el marcapasos. La misma sudoración también produce electricidad y podemos también alimentar el reloj, o sea que somos también una pieza generadora de energía. En los aparatos elevadores, en los ascensores, fundamentalmente en los IoT, serán capaces también de autodiagnosticarse cuando se estropean. No hará falta que venga un señor de mantenimiento, sino directamente dirá, es el tornillo R2 del grupo tractor. Y entonces vendrá el señor de mantenimiento y directamente lo montará. O también irán generando también pues renovables, grupos tractores que, bueno, cuando está bajando la cabina son capaces de generar electricidad o soluciones híbridas con paneles fotovoltaicos. Paso. A ver, me he pasado un poquito. ¿Voy? ¿Bien? Sí. Por último, bueno, en la iluminación, no sé si conocéis el ciclo circadiano. ¿A qué se refiere? ¿Habéis escuchado alguna vez hablar del ciclo circadiano? Sí. Bueno, nuestro cuerpo se acomoda también y se adapta a la luz solar. Nosotros por la mañana nos comportamos de una manera, por la noche también, porque bueno, ya la luminosidad va bajando y demás y va tomando otra tonalidad, pues nos sentimos más cansados y demás. Quiero decir con esto, si a nosotros nos aislaran en una habitación a oscuras completamente y nos quitaran el reloj, no tendríamos ciclo circadiano y no tendríamos concepto de lo que es el tiempo. ¿Cuál es la tendencia realmente? Pues a que cada vez la luminosidad se vaya adaptando a ese horario solar. Quiero decir con eso, imaginaos también una fábrica donde están trabajando por la noche. Entonces, antes tenían una luz constante. Entonces, bueno, pues eso al final les hacía mantener un ciclo de productividad constante y llegaban agotados. Entonces, ahora lo que están haciendo se va adaptando también a la luz solar, de tal manera que la gente es más productiva. Veremos avances también en renovables, de tal manera que las bombillas cada vez gasten menos. Y bueno, como conclusiones, sobre todo para tener una visión general. ¿Me ha adaptado bien? ¿Sí? Bueno, estamos hablando, estos son Vitruvio, que son los conceptos fundamentales de arquitectura, pero estamos hablando de drones. No os he comentado una cosa. Si alguien tiene una vivienda unifamiliar y ha abierto la cubierta y demás, ya ha puesto unas Velux, ¿qué tema? Porque ahora mismo también lo que están haciendo los ayuntamientos con drones es captando donde hay Velux y entonces ya sabes que han abierto ilegalmente un ático. Entonces, cuidado de todo eso porque os sancionarán y seguramente os hagan cerrar todo. Hormigones autorreparables, nuevos materiales, impresoras 3D. Bueno, esto no lo he mencionado, pero bueno, son también el rozamiento de las ruedas también. Podemos tener también rodaduras donde producimos también electricidad. Los drones, que también están cambiando el mundo. El vídeo que me he pasado antes, bueno, pues es un dron que lleva una cámara termográfica, va subiendo por la fachada y nos permite ir viendo también dónde se encuentran los puentes térmicos, más allá de también tomarlo desde lejos. Bueno, un nuevo mundo se nos abre. Y muchas gracias a todos por vuestra atención.